Hice el trabajo estos días de buscar cuando, en mi humilde opinión, ¿ok? Porque de esto, en este pasaje, hay al menos tres visiones diferentes del texto que estoy aprendiendo, de Romanos 9 al 11. Pero estudiando el libro de Romanos y a mi entender, al volver a estudiar y al volver a estudiar las Escrituras, creo que el apóstol Pablo es claro donde hace claridad que Israel no es Israel. O sea, cuando él espiritualiza a Israel como nación. No voy a hacer mucho hincapié en eso, solamente a decirles que cuando he estudiado de vuelta, leído, simplemente lectura, Romanos capítulo 9, 10 y 11, buscando el tema de Israel, por ejemplo, lo fui señalando. Donde dice en versículo 3, yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y hemos hecho énfasis ya sobre esto, pero aquí mis hermanos, Pablo no está hablando de creyentes, a pesar de que el término creyente, hermano, es un término que aparece abundantemente en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice aquí mis hermanos, lo aclara en el versículo, dice los que son mis parientes. Y bueno, ya sabemos que Pablo era judío. Cuando dice mis hermanos, mis parientes según la carne, no está hablando de creyentes. Está hablando de una relación étnica que él tenía para con ellos. Lo vuelve a citar en el capítulo 11, la misma frase, un ángulo diferente. Pero también son israelitas, dice. ¿Por qué quiero remarcar esto? Y en el versículo 4 comienza diciendo que son israelitas. ¿Y por qué remarco esto? Porque aquí, en el contexto que está enseñando, nos está diciendo que aquí Israel es espiritual, que aquí Israel es un pueblo ya escogido por Dios. Está hablando de la nación étnica por el contexto que estamos leyendo el texto. Creo que al estudiar las Escrituras, esto va llevando a mayor claridad. Pero cuando llegamos al versículo 6, escuchen. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, ahora él cambia el concepto, no todos los que descienden de Israel, estos son nación étnica, son israelitas. Y uno dice, ¿de qué está diciendo ahora? Ahora está diciendo, no todos los que son judíos son parte del pueblo de Dios. Y lo explica en el versículo 7. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, o sea, yo soy judío, nacido en Israel, pero eso no me hace creyente. Son los hijos de Dios, aclara, sino los que son hijos según la promesa, son contados. Y luego empieza a explicar esto. Y cuando llegamos al versículo 13, aclara de un mismo padre que tenía dos hijos en la misma familia. Uno se llamaba Jacob. El otro se llamaba Esaú. Esos dos hermanos de un mismo padre, pero que ambos no eran, por ser judíos, eran amados por Dios, sino la Escritura dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Estudiamos ese pasaje ya, pero solamente para aclarar. Lo que vuelvo a enfatizar es esto, que Pablo está concentrando en una nación. Yo sé que podemos aplicar este versículo a todas las personas, si quisiéramos así. Cuando dice el versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Específicamente está hablando del momento en que Moisés tiene un problema con la nación rebelde. Y Dios está por hacer un juicio. Y Moisés le dice, no, ráeme a mí de tu libro, sácame a mí, no mates a ellos. Y Dios le dice, para. Yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Yo acá en este momento, si quiero hacer juicio, lo voy a hacer. Si yo quiero matar a alguien, lo voy a matar. Estábamos con el versículo esta mañana de Ana. Jehová mata, él da vida. Y en este momento, en este contexto, Pablo dice, Moisés,
Y Dios está hablando con Moisés en cuanto a un pecado que había cometido Israel. Esto está en el contexto de Éxodo 32 al 34. Así que dice, no depende el que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es una realidad. Todos merecemos su juicio. Así que no depende de lo que yo haga, porque todo lo que yo he hecho es merecedor de su juicio. Y ahora vuelve a decir, Dios si quiere tener misericordia, tiene misericordia. Estudiamos esto, pero estamos hablando en el contexto de Israel. De manera que de quien tiene misericordia, ya que quiere endurecer, endurece. Y está hablando en el contexto de la nación de Israel. Lo mismo sucede con los vasos de honra y vasos de deshonra. Y cuando llegamos al versículo 24, dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, y acá ahora explica el tema del remanente, los escogidos. Dice, no solo de los judíos, no todos los judíos son salvos, sino también de los gentiles, a los que él ha llamado, dentro de esos dos grupos, judíos y gentiles. Judíos, una nación reducida, gentiles, el resto del mundo. Y cuando llegamos al versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel. Aquí no está hablando de los escogidos. Y aquí tampoco está hablando de Israel espiritual. Acá aclara Pablo, es el pueblo étnico, la nación étnica de la cual estoy hablando, de toda la nación. También dice Isaías clamando tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel, esto es nación, como la arena del mar, tan solo el remanente, los escogidos, será salvo. Luego aclara en el versículo 29, esto es Isaías 1:10, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, está hablando de Israel, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y acá sigue con naciones. ¿Qué pues diremos? Los gentiles, nación, que no iba a entrar a la justicia, han alcanzado la justicia. Más Israel, nación, iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No puede ser Israel espiritual acá, porque están perdidos y muertos. O sea que no puedo tomar todo Israel mencionado 9, 10 y 11, es decir, está hablando de la misma entidad, está hablando del mismo pueblo, está hablando de la misma nación, está hablando de Israel espiritual. Voy a ir a eso ahora. Pero estoy declarando conforme al contexto en la lectura, donde Pablo en Romanos 9, 10 y 11 va separando en versículos, estoy hablando de étnico, no estoy hablando de espiritual acá, estoy hablando de nación, de no los salvos. Esto es claro, Pablo va marcando esta diferencia. Dice en versículo 32, pues tropezaron. No dice se salvaron, creyeron, entendieron, comprendieron, tropezaron. ¿Y qué pasa? Le pesa al corazón, como le pesaba 9:3, le pesa al corazón y dice, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, nación, es que sean salvos, nación. ¿Y qué pasa con este pueblo? Dice, quieren celo de Dios, ignoran la justicia de Dios, buscan establecer la suya propia. Este Israel no es el Israel salvo, este Israel no es el Israel espiritual, este Israel no es el remanente, este es Israel perdido, ciego. Ya llegó al texto. Sigue hablando de Israel, dice versículo 16, mas no, esto es una cita de Isaías 53:1, mas no todos obedecieron al evangelio. Ese no todos es Israel nación. Y ahora aclara, versículo 18, no han oído. No está hablando de la masa del mundo, hermano. Estudien el contexto. Romanos 10 está hablando de Israel. Acá, cuando dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero digo, no han oído, está hablando de Israel. Bien, por toda la tierra ha salido su voz, hasta el extremo de la tierra sus palabras. No ha conocido, y acá agrega, esto Israel. Entonces, ¿no ha oído esto Israel? ¿No ha escuchado esto Israel? ¿De qué Israel está hablando? Bueno, menciona Israel en capítulo 11 también, capítulo 10, capítulo 9. ¿De qué Israel está hablando? En su contexto, está hablando del pueblo étnico, la nación. Sigamos leyendo.
E Isaías dice resueltamente, fui hallado a los que no me buscaban, estos los gentiles, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero, acá claro, acerca de Israel, nación, no pongan a Israel espiritual, porque sería contradecir las escrituras aquí. No pongan a Israel remanente, porque no es remanente. Aquí es el Israel, nación, rebelde, contradictor, un pueblo al cual Dios extiende y no quieren oír. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Pablo no va a saltar y cambiar de repente a otro tema, cuando es el único tema que viene tratando. La nación, la nación, la nación, la nación. Y nosotros no podemos darle explicación al pasaje que Pablo no le dio. Eso es mi pensar en estos días. No puedo yo dar mi explicación en el contexto que yo quiero al texto, cuando la misma Biblia no dice. Miren dónde parte Pablo aquí. Dice, un pueblo rebelde y contradictor, y enseguida salta al capítulo 11, ha desechado Dios a ese pueblo que recién terminé de hablar en capítulo 10, ese pueblo que es rebelde y contradictor. ¿Dios lo ha desechado por ser rebelde y contradictor? La respuesta es no. ¿Son rebeldes? ¿Son contradictores? Sí. ¿Pero Dios lo ha desechado? No. Versículo 2. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No. Elías dice, invoca a Dios contra la nación, contra un pueblo rebelde y contradictor. Más si quieren ser rebeldes, entonces vamos a hablar en su contra. Vamos a hacer que ellos no crean. Y listo. ¿Y qué hace Dios con esta nación? Versículo 7. Lo que buscaba Israel. Está yendo al capítulo 9. Así termina el capítulo 9. Está yendo al capítulo 9. Lo que buscaba Israel. Israel como nación. No lo ha alcanzado. Y aquí aclara. Los escogidos de entre ese grupo de Israel, sí. Y los demás, ¿quiénes son los demás? Los demás de esta nación fueron endurecidos. Acá hay un trato de Dios para con los demás. Dios quiere salvar un remanente, pero hay un trato para con los demás. Cuando llegamos al versículo 11, dice, han tropezado los de Israel, esto es nación, para que cayesen. Acá empieza a enfatizar nación. Dice, su transgresión. Los gentiles. Su transgresión, está hablando de la nación. Su defección, está hablando de la nación. Su plena restauración, está hablando de la nación. Llegamos al versículo 14. Los de mi sangre, algunos de ellos, su exclusión, su admisión. Siempre hablando de la nación. No podemos leer fuera de eso, hermanos. No sé cómo hacemos para torcer tanto la escritura y decir, esto está hablando de otra cosa. No, está hablando de Israel como nación que ha rechazado y Pablo dice, está el rechazo, que Dios tomó la transgresión de ellos, el fracaso de ellos y dice, y su exclusión para beneficiar a los gentiles. Eso lo hemos estudiado. No tenemos problemas con eso. Bien. Llegamos al versículo 25, donde vamos a desarrollar hoy. Escuchen ahora lo que Pablo dice. Sigue hablando de esto, pero escuchen ahora. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No olviden que la epístola se está escribiendo a la iglesia de Roma. Son todos gentiles. La epístola de Romanos se está escribiendo a la iglesia de Roma. Él lo dice en el capítulo 1, versículo 7. A los amados de Dios en Roma. No todos en Roma son amados de Dios. Aclara, a los amados de Dios en Roma. Y acá dice, hermanos, estos son mayormente gentiles, una iglesia compuesta de gentiles. Hay judíos, sí, pero en Roma la iglesia es mayormente gentiles. Le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Ahora escuchen, por favor, porque aquí, donde se dividen tres diferentes pensamientos doctrinales. Este Israel, dicen que es espiritual. Escuchen el texto. Escúchenlo. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte.
Yo veo aquí Pablo hablando de Israel étnico como nación. Dios ha puesto a Israel en pausa en cuanto al beneficio y la salvación. Su transgresión, su fracaso, su exclusión ha sido el beneficio de los gentiles. Ahora escuchen bien. Pablo dice, Israel está endurecido en parte. Y cuando dice en parte, está diciendo, Dios sigue salvando judíos. Pero en la mayor cantidad, en masa, los ha puesto en endurecimiento. Es la palabra literalmente ceguez profunda. Escuchen. Pablo dice aquí, están endurecidos por Dios hasta, esto llamamos endurecimiento o juicio a tiempo. Ya lo voy a llevar ahí. Israel está endurecido en parte hasta, o sea, va a haber un cambio, esto no va a seguir así, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, naciones. Israel, naciones. Y luego, y aquí, hermanos, lamentablemente, aquí, un buen grupo de comentaristas dice que el Israel del 25 no es el Israel del 26. Y yo digo, hermenéuticamente, ¿cómo puede ser que en el 25 Pablo diga Israel como nación está endurecida, pero en el 26 y luego todo Israel? Eso es Israel espiritual. Será salvo. Yo le estaba diciendo a Jero esta mañana cuando veníamos en el auto, que habiendo estudiado mucho esta semana este tema y leído muchos comentarios sobre el tema, descubrí lo que vamos a descubrir esta mañana, que hasta nuestros hermanos como R.C. Sproul, menciona a él Charles Hodge, uno de los más famosos en Romanos, teología del pacto, amilenialista, dice, no puede 26 hablar de un Israel diferente al 25. Eso es muy mal uso de las Escrituras. Y eso es un pactista como Charles Hodge. R.C. Sproul dice, el Israel de 26 es el Israel étnico, es la nación. ¿Cuándo va a suceder esto? En la venida de Cristo. Toda la nación, dice Sproul, va a llegar al conocimiento de la verdad. Va a ser una obra de Dios, obviamente. Pero no todos creen así. A eso quiero llegar. Y quiero aclarar esto. Que hay tres posturas claras. Hay una cuarta, pero la cuarta es muy grave. Pero hay tres posturas en cuanto a este versículo, que voy a volver a ir. Todo Israel será salvo. No sé si respetamos, hermanos. Algunos de ustedes por ahí dicen, no importa, no tiene sentido. Pero déjenme decirles esto, solamente para que lo piensen un segundo nomás. Los verbos, todos los verbos en esta sección son futuros. A ver, podemos respetarlos o no. Dice será, vendrá, apartará, yo quite. Son todos verbos futuros. ¿Qué quiero decir? Esto aún no pasó. Está a suceder. Algunos dicen, no, ya está, ya se realizó. El Israel del versículo 26 es la iglesia, o sea, lo que llamamos, hay una doctrina que se llama la teoría del reemplazo. Israel de antiguo pasa a ser la iglesia del nuevo. Esa teoría del reemplazo lo llaman también otros por un nombre que no importa si no te acuerdes, se llama supercesacionismo, donde todo lo que Dios prometió a Israel cesó y pasó todas esas promesas a la iglesia, y todo lo que Él prometió a Israel lo cumple en la iglesia. Y eso es la doctrina que llamamos como la teoría del reemplazo o la teoría del cesacionismo. ¿Hay algo malo con eso? Déjenme decirles esto. No. ¿Es pecado creer eso? No. ¿Es incoherente creer eso? No. Que alguien diga que Israel en versículo 26 es la iglesia, es lo que llaman el Israel espiritual, o Gálatas 6:16, el Israel de Dios. Y hermano,
La frase Israel de Dios aparece una sola vez en toda la Biblia. Gálatas 6:16. ¿Okay? Yo fui enseñado, y creo que ustedes saben, que no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Así que tenemos que también tener cuidado con eso, pero olvidemos eso. Escuchen, luego todo Israel como nación, o todo Israel, la iglesia, será salvo. Todo versículo futuro, vendrá de Sion el libertador. Algunos ponen este versículo, hermanos, este versículo en la primera venida. Primera venida. Vino el libertador y por medio de su venida Israel fue salvo. Ponen a Cristo ahí y otros dicen, no puede ser la primera venida, sino la segunda venida. Y Pablo, por si acaso, dice, vendrá de Sion el libertador y apartará, y acá otra frase, de Jacob. Muy israelita. Apartará de Jacob la impiedad. Esto será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y aquí Piper, como otros, que tiene un tremendo sermón sobre esto, y él tiende a ser pactista en muchas áreas. Él establece, todo Israel será salvo. Dice, Israel no pierde la promesa futurista de Dios como nación. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos, está hablando de Israel. Pero en cuanto a la elección, son amados por los padres. Y lo dejo ahí. Volvemos al versículo 25 y quiero rápidamente desarrollar esta frase. Ha acontecido endurecimiento en parte a Israel. La frase que quiero desarrollar simplemente y rápido esta mañana es: ha acontecido a Israel. Sabemos que todos los acontecimientos, venimos estudiando esto en la soberanía de Dios, pero todos los acontecimientos están totalmente gobernados por Dios. Pero algunas cosas que nos pasan, hermanos, las provocamos nosotros. Si quieres, por la soberana palabra dicha por Él de antemano, como tú quieras. Cada día traerá su propio mal, no te jactes del día de mañana, como tú decides ponerlo. Pero hay circunstancias, hay acontecimientos que nos vienen por causa de una maldición ya establecida. Por ejemplo, el hombre que se enaltece, ¿será qué? Vamos a ver su humillación muy pronto. Si lo vemos en una actitud de orgullo y enaltecimiento, vamos a observar su humillación. Está establecido, Dios lo ha escrito, Dios lo ha dicho. El que se enaltece será humillado. Cuando nosotros llegamos a Romanos 11:25, dice, ha acontecido a Israel. Lo que le está pasando es consecuencia de una transgresión, desobediencia, rebeldía y contradicción. Lo voy a mostrar, pero noten por favor Job 1:13. Esto no es algo que esperas que te pase. Y un día aconteció que murieron todos sus hijos. Este acontecimiento en la vida de Job no era consecuencia de su mal. La Biblia nos dice que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, una persona a quien Dios aprobaba, y que ustedes ya conocen la historia. Satanás lo incita a ir en contra de él, pero el acontecimiento en la vida de Job no tiene nada que ver con la conducta de Job. Jeremías 18:7. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar, destruir. Acá pueden escribir si quieren y desean Nínive. Jonás. En un instante hablaré contra pueblos, reinos, para arrancar, derribar, destruir. En un instante hablaré de gente del reino
para edificar y plantar. Cuando leemos el contexto de Jeremías 18, que es el contexto del alfarero y el barro, Dios está tratando a las personas conforme a lo merecen. Jeremías 18, 7, 18, 9. Ustedes lo pueden leer después. Dice, esto es lo que están haciendo, esto es lo que merecen. Génesis 6, ¿por qué vino el diluvio? Porque se le antojó a Dios. No, la Escritura no dice que el diluvio vino, Génesis 6, 5, porque vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que su maldad era de continuo solamente en el mar. Al instante, dice la Escritura, un hombre leproso que vino a Cristo fue sanado. Ahora escuchen Isaías 47, 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Está hablando Israel. Orfandad y viudez. Cuando leen el contexto de Isaías 47, Israel está pecando abundantemente y Dios dice, de repente te va a acontecer esto va a ser instantáneo en tu vida. Es un acontecimiento marcado por transgresión. Si te viene esto, no te sorprendas. No digo, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué me vino esto? Esto te vino porque te está portando mal. Uno vivimos en la época de gracia, pastor. Sí, pero Dios sigue siendo justo y también castiga la transgresión. 47:11. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. El mismo texto, el mismo pasaje. Te lo estoy trayendo porque te estás portando re mal y por eso te estoy haciendo esto. Y a veces hay avisos. Oh, Israel fue avisado 1000 veces para que esto no pase. El hombre que reprendido endurece la cerviz, viene una consecuencia. Tú lo lees a esto, Proverbios 29:1, y lo lees, y viene tu pastor a tu casa, o quien sea tu hermano. Che, estás mal, estás pecando, estás cometiendo fornicación, estás haciendo esto, estás robando, y tú te endureces. Y no sabes que el Señor mandó a ese hermano a reprenderte y te manda una y otra vez, 3, 4, 5, 10 veces, 15 veces, y te van reprendiendo. Y de repente, se produce un quebranto. Y lloras, desconsolado. Oh, y pides misericordia y clamas al Señor para que revierta esta situación. Y tú dices, ¿por qué me está aconteciendo esto? ¿Por qué este acontecimiento en mi vida? No hay sorpresa, hermanos. No hay sorpresa. Este es un acontecimiento previamente avisado por Dios. Te ha venido reprendiendo en cuanto a tu manera de vivir y tú te endureces contra él. Y de repente serás quebrantado. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Aconteció que yendo yo, dice, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, toda mi vida cambió. De repente, instantáneamente me rodeó mucha luz del cielo. Él estaba buscando esto, no. El Señor tuvo misericordia de él. Esto pasa muy a menudo. Lo anoté en Oseas 7:9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas lo han cubierto y él no lo supo. ¿Saben cuántas veces estamos inundados en pecado y vivimos con tanta tranquilidad y tanta paz en ese lugar pensando, no me va a venir ningún infortunio? Y la Biblia dice, y no sabía que las canas le habían llenado la cabeza y no sabía esto. No se dio cuenta, tan insensible, tan distante, tan lejos. Es como Sansón cuando lo despertó Dalila. Y la Escritura dice, esta vez saldré como las demás veces, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Él no sabía, estoy tan lejos de mi Dios que ni sé cuándo Él está o no está. No tengo idea de esto, no lo sabía. Y uno se acerca a un creyente, un hermano, Santiago 5:20, que está extraviado la verdad. Y le dice, hermano, estás frío, distante. Yo estoy bien. ¿Estás lejos? El Señor, no, estoy bien. Estoy bien. Y hemos llegado a estar tan fríos que nuestra frialdad nos hace justificar nuestras sendas y estamos en cualquiera. No lo digo por nadie esta mañana, lo estoy diciendo porque el punto es, aconteció, sucedió a Israel. Y uno dice, ¡ay, qué terrible! No, se venía viendo por generaciones, esto iba a acontecer. Esto va a suceder. Tú sigues así, no te sorprendas de lo que viene mañana. Y vos vas a clamar como David, ten misericordia
Y dice, no, el niño va a morir. El niño va a morir. Ahora pues, y aquí la mano del Señor está contra ti, Hechos 13:11. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente este hombre pasó de ver a no ver por un juicio de estorbo. Esto es un área muy peligrosa para padres. Y se los menciono nomás. No seas estorbo a tus hijos en la verdad. Por conducta y por palabra. Si tu conducta los estorba, como este hombre que estaba estorbando el evangelio que Pablo estaba predicando a una persona que quería escuchar, Dios puede traer un juicio inmediato sobre el que estorba. Y Cristo enseñó esto en Mateo capítulo 18, versículo 7. Tropiezos han de venir, pero hay por quien venga. ¿Por qué digo esto? Porque a veces que como padres vivimos de tal manera que lo que predicamos no concuerda con lo que hacemos. Y lo digo simplemente porque tu vida habla más que tus palabras y tus hijos lo ven. Algunos han preguntado, algunos genuinamente han preguntado, ¿mis hijos están donde están porque han visto mi conducta no buena? Hace poco tiempo nos preguntaron eso. Y yo tuve que decir, ¿puede ser? Puede ser que han observado cosas que los han estorbado, que han visto y que no concuerdan. O qué sé yo, papá me dice que tengo que ir a la iglesia, no va. Papá me dice que tengo que ir a la Biblia, pero no la lee. Papá me dice que tengo que orar, pero no ora. Papá me dice que me tengo que arrepentir, pero él vive haciendo cosas y nunca se arrepiente. Y estoy siendo un estorbo. Solamente tú y el Señor lo saben. La frase es así: acontecimiento ha sucedido a Israel, endurecimiento en parte. Y yo había ya estudiado esto, no lo vamos a leer, pero quiero llevarlo al resumen. Son muchos los versículos. Pero quiero resumir esto, hermanos. Déjenme simplemente resumir esto. Acá está el resumen. Y MacArthur en el capítulo 11 me parece a mí que alinea muy bien con el texto. Dice, lo que está pasando en Romanos 11 es esto. Hay un endurecimiento parcial de Israel. Hay un endurecimiento parcial, pasajero, gracias a Dios, y con propósito. Dios va a decir, bueno, te voy a tener que endurecer. No va a ser para siempre. Pero en tu endurecimiento voy a hacer muchas otras cosas, con propósito. Escuchen la dureza del corazón. Los dejé. Esto es abandono de Dios. Los dejé. Dios lo puede hacer, si tiene todo el derecho a hacerlo. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Tú dices, oh, tengo un problema con dureza. Dios te dejó a la dureza de tu corazón. Jeremías 7:24. No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron sus propios consejos en la dureza de su malvado corazón y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Este versículo es tremendo. Lamentaciones 3, 64, 65. Dales el pago, Jehová, según la obra de sus manos. Ahora noten lo que dice la siguiente frase. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. O sea, ellos son duros, déjalos ahí. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Voy a volver en un segundo, pero escuchen aquí. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, eso es enaltecimiento, pero no solo eso, y su espíritu se endureció en su orgullo. ¿Cuándo pasó eso? Un año antes, con Daniel. Daniel le dijo, te aconsejo que redimas tus pecados y para evitar todos estos asuntos, humíllate. Pero la humillación, pastor, ¿puede quitar una sentencia de Dios? Sí, Nínive. Se humillaron y Dios no trajo juicio. Se humilló Manasés y Dios lo exaltó.
Se humilló a Acab y Dios le quitó el juicio. Hermanos, si una persona se humilla sabiendo de antemano, miren, 2 Corintios, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 5, Pablo dijo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo a fin de que su espíritu se salve. Ese hombre escuchó esa sentencia, fue a su casa y le dijo, separémonos y me voy a humillar ante Dios. Y la sentencia nunca le vino. Nunca murió. Nunca fue entregado a Satanás. ¿Por qué? Porque ese hombre fue pronto en humillarse y Pablo dice hay que restaurarlo, pues se está consumiendo de tristeza. Se humilló, Dios lo perdonó. Hermano, si tú tienes un pecado y te humillas ante Dios, Dios es pronto para perdonarte. Pero aquí tenemos un problema con Nabucodonosor. Estaba orgulloso y se había endurecido en su orgullo y por eso fue depuesto de su trono. Jeremías dice, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste, no les dolió, los consumiste, no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Romanos 2:5. ¿Alguien me puede decir, para aquellos que han leído Romanos, Mauro ha leído Romanos como 1000 veces, ¿alguien me puede decir, Romanos 2, capítulo 2, ¿a quién está hablando? Romanos 1, ¿a quién habla? A los gentiles. Romanos 2, los judíos. Y Romanos 3 los une, ¿se acuerdan? Y dice, judíos y gentiles hemos encontrado que todos son ¿qué? Pecadores. Y luego dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Cuando llegamos a Romanos 2 está hablando de los judíos. Eres inexcusable, hombre, ¿quién piensas que seas? Está hablando a los judíos. Y cuando llega al versículo 4 le dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, longanimidad, paciencia, y no sabiendo que su benignidad, está hablando con los judíos, te guía al arrepentimiento, pero, dice, pero, versículo 5, pero, a los judíos, pero por tu dureza. Está hablando de la nación de Israel. Tu dureza, tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Está hablando con la nación de Israel. Entonces, hermanos, piensen conmigo un momento. Ha acontecido a Israel endurecimiento. ¿Por qué? Porque es que Dios los entregó a su propio corazón. Es parte de su juicio. ¿Querés ser duro? Te dejo ser duro. ¿Querés dureza? Bueno, vamos a acompañarla. Pero, esto es lo que yo decía esta mañana. Escuchen esto. Hasta. Por favor, remarquen esto, hermanos. Gracias a Dios por ese hasta. No es el infierno. Este lado del infierno, o de estar debajo del sol, como dice Salomón en Eclesiastés, no es el infierno. Yo he dicho otras veces que la ventana de oportunidad no siempre es la vida. Y eso es verdad. Pero aquí Dios dice claramente que la dureza de Israel que tiene en el tiempo presente es solamente hasta la plenitud de los gentiles. O sea que hay un destello de rayo de luz de esperanza. Tienen esperanza que Dios va a revertir esta situación. Juicio, escuchen ahora, marcado por tiempo definido. No es eterno en su extensión. O sea, los endurecí para siempre. No, gracias a Dios la Biblia no dice eso. Los endurecí hasta este punto. ¿Y dónde vemos eso en la Escritura? Para entenderlo, quiero llevarle algunos ejemplos. María, números 12, pecó contra Moisés. Escuchen ahora. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios, porque estaba leprosa, que la sanes ahora. Escuchen ahora Dios. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por no tener tiempo 7 días. Se ha echado fuera del campamento por 7 días. Este es un juicio momentáneo de 7 días. No es para siempre. 7 días, escúchenlo. Y después volverá a la congregación. Y María fue echada al campamento
por 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta un juicio marcado por tiempo. Esto se llama misericordia. Esto es Dios diciendo, está bien, esto va a ser hasta que cumpla los 7 días. Hay 7 días, ¿se acuerdan cuando escupían el rostro? Va a apartarlo por 7 días. Bien, este es el juicio. Vamos a darle el más leve, una semanita. Una semana. Le sacamos el celular, una semana. Le saco la pantalla, una semana. Le sacamos esto, una semana. ¿Te portaste mal? Le saco una semana. Dios dijo, te portaste mal con tu hermano Moisés, viene el juicio por una semana. Vas a tener lepra por una semana. Te va a hacer pensar. Estaba sana, ahora estoy enferma. Te va a hacer pensar. Va a tener cuidado lo que decís la próxima vez. ¿Cómo hablas? Por una semana te voy a tener enferma. Pero el juicio es por una semana. Nabucodonosor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, que esto fue la exhortación primera de Daniel. Paseando en el palacio de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 tiempos. ¿Cuánto es eso, clase? 7 años. Vamos de 7 días a 7 años. 7 años es bravo. Es mucho tiempo. Yo dije, te voy a castigar con misericordia. Te voy a castigar por 7 años. ¿Y cuándo voy a saber que el castigo se pasó? Acá está. Hasta que reconozcas. El juicio de 7 años es hasta que te humilles. Es hasta que digas, Dios es, y no hay más. Él hace lo que Él quiere. Total, 7 años. ¿Saben cuántas veces en capítulo 4 aparece la palabrita hasta? Impresionante. Marca de tiempo de juicio determinado. No es eterno el juicio. Es momentáneo. Es hasta aquí. Si no te humillas, sigue. Pero determinado 7 años. Esto no va a cambiar. Ahora pasamos a Daniel, de Israel. Daniel dice, yo miré atentamente a los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuánto ahora? No 7 días, ni 7 años, sino que 70. Daniel estaba en el medio de esos 70 años. Y Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías y pensando en el juicio de Dios para con la nación de Israel. ¿Y de dónde nace? Segunda de Crónicas. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra ha gozado reposo por todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Juicio determinado por Dios en tiempo, y el tiempo es no 7 días, no 7 años, 70 años. Eso es toda una vida. Pero no sigue siendo el infierno, hermanos. No sigue siendo el infierno. 70 años de juicio. ¿Por qué? Escúchenlo. Levítico 26, 34. Entonces la tierra gozará su día de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, eso es Babilonia. La tierra descansará y gozará de su día de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Saben por qué le vino este juicio a Israel? Porque no cuidaron ¿qué? La tierra. El mandato de Dios es cada 7 años la tierra reposará 1 año. No la siembres,
por 1 año. Déjala descansar. Vino juicio. ¿Por qué no lo hicieron? Entonces Dios dijo, bien, vamos, yo te había dicho 7, bueno, 70 veces 7 viene el juicio, 70 años. 70 años. Asaf estaba enojado con el Señor, capítulo 73 de Salmos, y dice, estaba enojado hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos, pero ahí Asaf empezó a ver su condición. Muchos de nosotros estamos con actitudes terribles hacia el Señor, hasta que nos deja ver, hasta que nos abre los ojos, hasta que lo podamos contemplar. Oseas 5:15, uno de mis favoritos. Puse un montón de referencias ahí porque todos hablan de lo mismo y todos tienen hasta. Y yo busqué esta palabra, me parece más de 1500 veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. Era imposible tomar todas las referencias, hermanos, a decir el juicio de Dios es hasta. Pero escuchen este hasta. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y tú dices, ¿hasta cuándo va a estar el Señor tratándome así? O estemos tan mal, no nos vaya bien. ¿Hasta cuándo todo esto, Señor? Bueno, puede ser que tú hasta que reconozcas tu pecado y busques mi rostro. En tu angustia te buscarás. Escuchen la frase de nuevo de Pablo a los romanos. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta la plenitud de los gentiles. Leímos, entonces estudiamos eso. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que lo que está padeciendo Israel en este momento es culpa de Israel. Pero no es eterno hasta que haya entrado a la plenitud del gentil. Supongamos que no hubo Romanos 11:26. Supongamos que la Biblia termina en Romanos 11:25 y empieza Romanos 12:1. Así que, hermanos, supongamos que terminamos ahí y leíamos esto. Endurecimiento en parte de Israel hasta que venga la plenitud de los gentiles. Punto. Romanos 12:1. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa cuando llega la plenitud de los gentiles? ¿Qué sucede con Israel? Hubiese explicado Pablo qué pasaba. Sí, lo que pasa es que todo Israel será salvo. ¿Y a qué te referís, Pablo? A esto me refiero. 4 interpretaciones diferentes. Déjenme leérselas. Todo Israel significa judíos y gentiles son los salvos porque Dios trata a la iglesia como el verdadero Israel. Este concepto, y vuelvo a decirlo, por favor, escúchenlo, hermanos, no es herejía. Si yo y vos creemos que el Israel de 26 es la iglesia, no es herejía. Porque hay muchos otros pasajes que pueden encajar con esa verdad. Entonces, decir, todo Israel puede estar hablando de todos los salvados, todo Israel será salvo, está hablando de todos los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, judíos y gentiles, que han de ser salvos, y lo llama el Israel de Dios, o el Israel espiritual, o el todo Israel que está hablando del Israel espiritual. Segunda postura, le hablo de hermanos que creen esto, hermanos serios. Todos los judíos a través de la historia que siendo salvos, todos siendo salvos, o sea, todo el remanente, los escogidos, pero solamente judíos. Es la segunda postura. La tercera postura es, todo Israel es la nación que está presente durante la segunda venida de Cristo, que se acomoda con Zacarías 12 y 13. Pues si quieren pueden ir ahí, cuando el Señor viene, ellos van a decir que son estas heridas en tus manos, y hay una fuente para Israel, para Jacob, para limpiarse de su sangre, todo eso que acomoda Zacarías 12 y 13. Todo Israel, la nación que está en parte endurecida, será salvo. Una cuarta posición.
La anoté más abajo. A ver, déjenme pasar acá abajo la nota. La siguiente nota es del pastor Piper, muy buena. Esta es la cuarta posición. Cada judío, todo Israel, es cada judío individual que haya vivido jamás, aun los que están en el infierno. Es una locura, ¿no? Hay gente que cree eso. Hay gente que Dios va a sacar. El versículo de hoy. Jehová mata, Jehová da vida. Él hace descender al Seol y Él hace que subir. Si tú crees que el Seol ahí está hablando del sepulcro, bien, entonces es la muerte. Pero si tú crees que el Seol está hablando del infierno, ¿a quién hizo subir del infierno? El Señor. ¿A quién hace subir? Bueno, si vas a Apocalipsis capítulo 20, tenés muchos subiendo del infierno y ahí ves el poder de Dios haciendo subir del infierno. O si tenés en el abismo el Satanás que está en el abismo, el anticristo, capítulo 13, que sale del abismo. Hay varias personas que salen del abismo, varias. Y puedes pensar, si quieres, Samuel estaba en el Seol y el Señor lo hizo salir de ahí para hablar con Saúl, si es que cree que fue no un endemoniado, sino una persona real, Samuel realmente, como tú quieras. Hay un montón de temas para tratar ahí. Cada judío individual que haya habido jamás, para mí una locura. Los que murieron sin Cristo, murieron sin Cristo. Los que murieron resistiendo a Dios, murieron y están en el infierno para siempre. Pero eso es una cuarta postura que enseñan en cuanto a todo Israel será salvo. Pero déjame decirte esto nomás. Después, si quieren, pueden leer la nota de Piper. Algo de lo mejor que he leído hasta esta hora. He dedicado mucho tiempo a la lectura y lo mejor que he leído en cuanto a 11:26 de Romanos, explicando él por qué cree que es la nación étnica y por qué cree que sucede que Israel ahí no está hablando de la iglesia ni de los judíos, sino del momento en la venida de Cristo cuando Él venga. Argumentos preciosos que Él sostiene ahí. 5 en realidad, después lo pueden leer. Pero déjeme cerrar con esto esta mañana. Ni sé qué hora es. ¿Puedo decir? Me olvidé de traer mi... A ver, ahí. Bueno, ya termino. Déjenme decirles esto, hermano. Lo dijo con tantas ganas, Lili. No, mentira. Gracias, Lili. Escuchen. Todo Israel será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primera de Pedro capítulo 3, estaba meditando sobre esto toda esta semana. Y solamente Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas salvadas. Solo 8 personas. Y esto he sabido, que hay hombres que, hice esta referencia a alguien esta semana, creo que fue a Lucas. Sí, fue a Lucas que le hice esta referencia. Algunos de nosotros no somos naturalmente evangelistas y necesitamos hacer como Pablo dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. No tenemos esa naturaleza, nosotros le tenemos miedo a hablar de Cristo, ser rechazados, por demás. Bueno. Pero si hay un lugar donde no debemos descuidar, es nuestra casa. ¿Y qué quiero decir con eso? Que ya tenemos suficientes problemas en casa con este tema. Que todo Israel sea salvo. Que toda mi casa sea salva. Oh sí. Si yo en esta vida solo alcanzo a que toda mi casa sea salva. Y uno dice, pero te estás volviendo arminiano, pastor. No. Estoy diciendo, si yo puedo hacer algo, si yo, como Pablo dijo en Romanos 11, si yo puedo hacer algo, si me puedo volver judío a los judíos, o gentil a los gentiles, o a los que están sin ley como yo sin ley, si yo puedo hacer algo para salvar a alguien, si yo pudiese ayudar a Dios en esto. Uno dice, pero no es así. Pero la Biblia lo menciona. Yo me entrego a lo que tengo que hacer para que mi casa sea salva. No puedo yo subir a mi padre y el muchacho no está conmigo y está ausente para la eternidad. Perdí a Absalón
lo perdí. Se murió sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Toda mi casa necesita ser salva. Como todo Israel, Dios quería que sea salvo. Hermano, mi oración a Dios es para salvación, para que Israel sea salvo. Yo sé, yo conozco a Mauro de años, cómo él ha hablado con su hermana, con su papá, cómo les habla de Cristo. No, en este momento no quieren, pero sé que es su oración a Dios, para que sean salvos. Y tenemos esa oración, tenemos hijos e hijas sin Cristo, sin Dios. Y la Escritura dice, todo Israel será salvo. Y uno dice, oh, qué bendición sería que toda mi casa conozca a Cristo. Si no llego a hacer otra cosa en esta vida y no alcanzo a ninguna otra alma, si alcanzo mi casa, es más que suficiente. Y si mi casa es 1, y si mi casa es 2, y si mi casa son 3, o si mi casa son 10, Señor, esta es mi casa. Señor, no tengo otra cosa que ofrecer, pero toda mi casa. Y tú dices, puede ser, siempre, termino con esto, hermanos, siempre pienso en Emán. Vidente de Dios, de David en las cosas de Dios. David era un hombre sabio. David puso un hombre espiritual para que vele sobre su alma. Y David le dijo a Emán, vigilame, mírame. ¿Por qué? Porque he notado que tenés 17 hijos. 3 hijas, 14 varones. Y todos están sirviendo en el templo. Emán, tenés una vida ejemplar de familia que sirve a Cristo. Y yo necesito que un hombre así vele por mi alma. Pues si has velado tanto por tus hijos. ¿Se acuerdan Samuel cuando vino el pueblo y le dijo, tus hijos no andan en tus caminos? Cómo le golpeó a Samuel eso. Tus hijos, Dios ya lo habrá sabido, pero el testimonio de Israel, tus hijos no son como tú. ¿Qué quiero decir, hermanos? Yo creo, ¿ok? Yo creo que hay 3 posturas a este versículo. Una es la iglesia, otros son todos los judíos a través del tiempo o a la historia del Nuevo Testamento, y la última es nación étnica. ¿Quieren saber mi posición? Yo creo que es la nación de Israel en el tiempo de la venida de Cristo. Dios va a tener misericordia de todos ellos. Pero de la misma manera, yo quisiera creer que debemos orar de tal forma que anhelemos que toda nuestra casa sea salva. Pero la verdad es que cuando se le dijo a Elí sobre su familia y sobre su casa y que sus hijos iban a morir en un día, Elí dijo, es Jehová, que haga lo que quiera. No le importaba. No le importaba que sus hijos se vayan al infierno. No le importaba. Primeramente, ese hombre no debe estar donde estaba. Pero estaba ahí. Y Dios ya venía trayendo juicios acumulados a Elí. Pero una de las cosas que le dijo es, has honrado a tus hijos más que a mí. Horrenda cosa que Dios me tenga que venir a decir a mí, le aplaudís a tu hijo cuando peca, cuando hace mal, decís, está bárbaro, te va bien. Nunca los estorbaste, los honraste a ellos más que a mí. Van a morir en un día. Y él dijo, está bien, pase lo que pase. Piensa, si no piensa en otra cosa esta mañana, piensa, todo Israel será salvo. Piensa, es toda tu casa, esa es la esperanza de tu corazón, que toda mi casa sea salva. Eso incluye toda mi nieta, mi descendencia, mis nietos, toda mi casa sea salva. No tengo otra oración, no tengo otro anhelo, no tengo otra persecución. Yo sé que tengo que ir a la calle, yo sé que tengo que hablar de Cristo con todo el mundo, pero yo debo concentrarme en mis oraciones, en mis ayunos, en mis intercesiones por toda mi casa.
Y si no alcanzo otra cosa que ver a toda mi familia entrar al arca y que el juicio venga y mi casa solo sea salva, lo lamento por todo lo demás, pero gracias a Dios, mi casa está guardada. Y eso fue Judá. Judá dijo, no puedo subir a mi padre y el muchacho, el joven, no esté conmigo. No puedo. Y ahí quebrantó José a la intercesión. Quebrantó José a la intercesión de Judá. Sí, José estaba pensando, yo tampoco quiero crear tristeza, papá. No. Subí con él a casa. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana de resurrección. Ayúdanos a escudriñar tu palabra y entender este concepto. Oh, cuánto quisiéramos que todo nuestro hogar, toda nuestra casa, toda nuestra familia conozca a Cristo. No hay otra cosa más importante en este mundo, en esta vida, que pueda haber eternidad en el corazón de nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, que amen a Cristo sobre todas las cosas. Haz tu obra, oh Dios, en nuestros corazones. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.